Muy buena clase de quinto. Ya estamos a 18. Finales de mes. Qué rapidito pasa el tiempo. Vamos a empezar la clase de hoy corrigiendo las actividades 2, 4 y 5 de la página 246, relacionada con el enunciado oracional y no oracional. Haciendo un pequeño recordatorio, deciros que la oración o enunciado oracional siempre tiene que haber un verbo conjugado en número y persona. Puede existir si hay un verbo, por ejemplo, pone un gerundio corriendo, se trata de un enunciado no oracional. Tiene que estar conjugado con primera persona singular, en segunda persona singular, en la persona que sea, ¿vale? Sin embargo, en el enunciado no oracional no va a haber ningún verbo conjugado, ¿vale? Pues bien, la actividad número 2 dice copia y clasifica los siguientes enunciados en tu cuaderno según sean oracionales y no oracionales. Vamos a ir analizándolo poco a poco. A la cama. En este caso, bueno, bueno, sí, vamos a hacerlo por parte. Iba a enlazarlo con la actividad número 4, pero vamos a hacerlo por parte. A la cama, en este caso, ¿de qué se trata? Vemos que un verbo conjugado en número y persona con algo en primera persona singular, en tercera persona de plural, no vemos nada, ¿verdad? Por tanto, se trata, voy a ponerlo así para que pueda hacer referencia, a la cama sería un enunciado no oracional. Siguiente, el estreno fue un éxito. Claramente oracional, ¿por qué? Porque está fue. Verbo conjugado en tercera persona de singular. Se trata de un pretérito perfecto simple de indicativo, ¿vale? Por tanto, oracional. Antonio es un sustantivo propio, por lo tanto, enunciado no oracional, no hay ningún verbo conjugado. Gracias, Paco. Enunciado no oracional, no hay ningún verbo conjugado. Quizá la veas mañana. Tenemos un verbo conjugado. La veas tú. Por tanto, está en segunda persona. Enunciado oracional. Y por último, ojalá esté aquí. En este caso, se trata de un enunciado no oracional. No hay ningún verbo conjugado. ¿Estás de acuerdo? No, menos mal, os habéis dado cuenta. Está el verbo esté. Que nadie lo confunda con el demostrativo. Este. En este caso se trata de, bueno, viene del verbo estar, ¿vale? Ojalá esté. Por tanto, no sé si lo he dicho, ojalá esté aquí, enunciado oracional, porque tiene un verbo conjugado. En este caso en tercera persona de singular. Ojalá ella o él esté allí. Vamos con la actividad número 2. Perdón, 4. Dice, convierte en oraciones los enunciados no oracionales de la actividad número 2. ¿Cómo lo convertimos los enunciados no oracionales en oracionales? Añadiendo un verbo conjugado en algún número de personas. A la cama. Se trataba en un principio de es un enunciado no oracional. Vamos a buscarle un verbo para formarlo en oracional. Vete a la cama. Ya hay un verbo, ¿vale? Vete tú, segunda persona. Por tanto, oracional. Siguiente. Este era una oración ya de por sí porque tenía verbo conjugado. Antonio. Vamos a ponerle un verbo cualquiera. ¿Eres Antonio? ¿Está Antonio? ¿Ha llamado Antonio? Podemos construir infinidad de oraciones. Gracias, Paco. Vamos a meterle un verbo. Gracias por venir, Paco. ¿Cómo sería ese? Seguiría siendo enunciado no oracional, ¿eh? Cuidado, es un infinitivo. Por ejemplo, te doy las gracias, Paco. En este caso, sí sería oracional, ¿vale? Te doy yo, primera persona de singular. Quizá la veas mañana. Esta era oración. Ojalá esté allí. Era otra oración. Hemos convertido en oracionales los no oracionales. Y por último, la actividad número 5 nos dice, copia las interjecciones de estos enunciados. ¿Qué expresa cada una? ¡Alto! Está prohibido el paso sin autorización. ¿Qué expresa en este caso
la interjección alto. Bueno, alto lo primero que hay que hacer es copiar la interjección, señalar la interjección en la oración. ¿Qué expresaría alto? ¿Qué sentimiento creéis que expresaría? Más bien efusividad, sorpresa, puede ser, orden, ¿vale? En la oración segunda, Carla ha ganado el primer premio. ¡Bravo! Sobre todo ese entusiasmo, ¿no? Esa alegría, esa efusividad, ese entusiasmo. ¡Uy! Se me ha manchado la camisa con leche. Un poco sorpresa, frustración, ¿vale? Pues bien, corregidas las actividades, vamos a pasar a lo siguiente, al sujeto y el predicado. Esto lo sabéis, vamos, más que de sobrísima. Explico los truquitos para poder identificar en una oración sujeto y predicado. Voy a poner yo un ejemplo. Por ejemplo, a ver, la niña tiene 2 perros. Tenemos la siguiente oración. Voy a ponerlo más grandecito que se vea. Hay varias formas de identificar el sujeto y el predicado. En la oración, la niña tiene 2 perros. Voy a preguntarle quién al verbo. ¿Quién tiene 2 perros? Respuesta, la niña. Por lo tanto, la niña es el sujeto, ¿vale? Además, siempre tenemos que fijarnos también en el verbo de la oración. ¿Por qué? ¿En qué número y persona está el verbo? En tercera persona del singular. Al igual que ¿qué? Que la niña. ¿Quién es la niña? Ella. Ella es un pronombre de tercera persona del singular. ¿Concuerdan el número y persona? Sí, tiene esta en tercera persona del singular y la niña está en tercera persona del singular. Son los 2 truquitos para identificar el sujeto. Si hemos identificado la niña como sujeto, cuando identificamos el sujeto de la oración y lo indicamos y lo señalamos, lo restante que nos hemos metido en el sujeto sería el predicado, ¿vale? Otro ejemplo. Carla y yo estamos contentos. Vamos a preguntarle quién al verbo. ¿Quiénes estamos contentos? Respuesta, Carla y yo. Carla y yo sería el sujeto de esa oración. Por lo tanto, si Carla y yo es el sujeto de la oración, ya sabéis que lo restante, lo que queda, es el predicado, ¿vale? Vamos a asegurarnos igualmente viendo el verbo en qué forma está, perdón, en qué número y persona está. Primera persona ¿de qué? Del plural. Carla y yo, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Nosotros qué pronombre sería? De primera persona del plural. Ah, mira, coincide. Primera persona del plural, primera persona del plural. Por lo tanto, correcto. Es una forma de identificarnos y asegurarnos de que este es el sujeto. ¿Vale? Bien. Hecho este repasito, bueno, ya simplemente ya sabéis que el sujeto siempre, por hacer un poco de referencia al cuadrito de aquí, el sujeto indica quién realiza la acción en este caso. Es algo lógico, es algo que llevamos viendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, ¿vale? Ya sabéis que el sujeto normalmente siempre va a ser o va a estar formado por un grupo nominal. Fijaros bien. La niña, la determinante, niña sustantivo, núcleo de, es decir, el núcleo, cuando hablo de núcleo hablo de la palabra importante de este grupo de palabras, que es un grupo nominal. Ya sabéis que, bueno, nosotros hemos visto grupo nominal, que el núcleo era un sustantivo, del grupo adjetival, que era un adjetivo, del grupo adverbial, que era un adverbio. Esto ya lo hemos visto en más de una ocasión. ¿Cuál es la palabra importante dentro del sujeto? Niña. Este es el núcleo del grupo, ¿vale? Del sujeto. ¿Qué tipo de palabra es? Un sustantivo. Carla y yo.
En este caso hay dos tipos de sustantivos, bueno, un sustantivo y un pronombre. Carla, sustantivo propio, nombre propio, y yo, pronombre personal, ¿vale? Ya sabéis que el núcleo del grupo nominal siempre va a ser o bien un sustantivo o bien un pronombre personal. Siempre, 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 ¿vale? Y otra cosa que muy facilita es que el núcleo, es decir, la palabra importante de los predicados siempre, 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 siempre va a ser el verbo. Es decir, si lo tenemos que señalar, tiene, sería el núcleo, y estamos sería el núcleo, ¿vale? Voy a hacer ahora otro ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el vaso tiene decoración. Vamos a preguntarle al verbo para identificar cuál es el sujeto. ¿Quién tiene decoración? Respuesta, el vaso. Por tanto, el vaso es el sujeto de esta oración. Si hemos identificado el sujeto, el resto que queda de oración es el predicado. ¿Vale? Repito. ¿Quién tiene decoración? Respuesta, el vaso. Por lo tanto, el vaso sería el sujeto. Y el resto es el predicado. Abreviatura de sujeto y abreviatura de predicado. La abreviatura siempre va con un puntito detrás. Por cierto, se me ha olvidado ponerlo, pero bueno. En este caso, cuando hacemos análisis de oraciones, no es necesario poner el punto continuamente. Pero es una característica de la abreviatura, ¿eh? Si tenemos ya identificado el sujeto y el predicado de la oración, vamos a identificar ahora el núcleo. Ya sabéis que el núcleo es la palabra importante de cada una de estas partes. Bueno, ya sabéis que del predicado siempre va a ser el que lo hemos dicho antes. Siempre va a ser el verbo, la forma verbal conjugada. ¿Cuál es la forma verbal conjugada? Pues el verbo tener, en este caso tiene. Por tanto, ya tenemos identificado el núcleo del predicado, ¿vale? Tiene, siempre va a ser el verbo, el núcleo del predicado. Y luego, por otra parte, vamos a identificar el núcleo de este grupo de palabras, que además está compuesto por un determinante artículo, en este caso determinado, y vaso, que es un sustantivo. Ya sabéis que igualmente el sujeto siempre va a ser un pronombre personal o un grupo nominal cuyo núcleo es un sustantivo. De estas dos palabras, ¿cuál es la importante? Si quitamos vaso, ¿se entiende la oración? El tiene decoración. No se entiende, ¿verdad? El qué, no se sabría qué era. Sin embargo, si quito el vaso, tiene decoración. ¿Se llegaría a entender la oración? Sí, aunque sigue siendo importante porque la complementa, ¿vale? Palabra importante de este grupo nominal, vaso. Vaso sería el núcleo del sujeto. Y además, teniendo como referencia que siempre va a ser un pronombre personal, en este caso, o un sustantivo, el determinante nunca puede ser el núcleo del sujeto, ¿vale? Bien, creo que no se me ha olvidado más nada. Creo que lo he explicado ya todo. El núcleo del sujeto y del predicado concuerda en número y persona, ¿vale? A ver, esto es algo bastante lógico. Compañera, en este caso, que es lo que he dicho yo anteriormente. Compañera, que es, mi compañera es ella, tercera persona de singular, toca, tercera persona de singular, ¿vale? Es lo que he dicho antes. Dice, para identificar el sujeto en una oración puedes cambiar el número del verbo. Las palabras que debes modificar para que la oración tenga sentido forman el sujeto. Dice, el niño ríe, los niños ríen. Cambiaría el verbo. En el ejemplo que he puesto yo aquí, que dice, el vaso tiene decoración, ¿vale? Vamos a cambiar el sujeto de la oración. Vamos a ponerlo en plural. ¿Los vasos tiene decoración? ¿Tendría sentido? No. Tienen, ¿verdad? Habría que ponerlo en plural, en tercera persona del plural. Por eso esta palabra es el núcleo del sujeto, que tiene el mismo número y persona que el núcleo del predicado, que es el verbo, ¿vale? Es una forma de identificarlo. Bien. Por último, vamos a ver este apartadito que también lo sabemos ya, porque esto es repasito. Aquí ya la oración en voz activa y eso lo vamos a ver el próximo día. Que sería el sujeto elíptico. Se le llama sujeto elíptico o sujeto omitido.
¿Qué es el sujeto elíptico o sujeto omitido? Pues el sujeto de una oración que sabemos cuál es, pero que no aparece en la oración. Os pongo un ejemplo para que lo veáis. Si yo digo, por ejemplo, estamos contentas, ¿vale? Vamos a preguntarle para identificar el sujeto al verbo. ¿Quiénes estamos contentas? No hay palabras, hemos usado las dos. Claro, porque es un sujeto elíptico u omitido. Se puede llamar de las dos formas. ¿Quiénes estamos contentas? Lógicamente, ¿cuál será la respuesta? Nosotras. Aunque no salgáis el sujeto, vamos a saber cuál es. Se trata de un sujeto elíptico omitido que no aparece en la oración, pero si le preguntamos al verbo quién, identificamos cuál es. Además que nosotras está en primera persona del plural, al igual que el verbo estamos primera persona del plural. Eso es el sujeto elíptico omitido, ¿vale? Aunque no aparezca la oración, podemos siempre identificar cuál es el sujeto elíptico, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo. Vale. Por ejemplo, tienes muchos deberes. En esta oración no aparece el sujeto. Tienes muchos deberes. Pero bueno, vamos a identificar, vamos a hacer la pregunta como si quisiésemos identificar el sujeto, como hemos hecho anteriormente. ¿Quién tienes muchos deberes? En este caso la pregunta sería diferente, porque habría que preguntar ¿quién tiene muchos deberes? Respuesta, tú. Vamos a fijarnos en una cosa. El sujeto elíptico sería tú con tilde. Segunda persona del singular. Al igual que el verbo tú tienes, que está en segunda persona del singular, ¿vale? El último ejemplo. Comen carne. ¿Aparece el sujeto en esta oración? No. Pero vamos a preguntar al verbo. ¿Quiénes comen carne? Respuesta, ellos o ellas. Por lo tanto, ellos o ellas sería el sujeto elíptico u omitido de esta oración, que aunque no aparezca, podemos identificarlo. ¿Vale? Este sería el sujeto, en este caso sería un sujeto elíptico omitido, y comen carne sería el predicado. Todo lo que aparece en la oración es el predicado, aunque preguntándole al verbo hemos descubierto cuál es el sujeto elíptico omitido, ¿vale? Habría que especificarlo. Yo he puesto sujeto, pero hay que poner sujeto elíptico, ¿vale? Porque no es un sujeto normal. Ese sujeto en verdad no aparecía en la oración, ¿vale? Sujeto elíptico. Pues bien, vamos a trabajar un poquito. Vamos a apuntar las actividades, que en este caso vamos a hacer de la página 247. Actividad número 6 dice copia las oraciones de este cartel y divídelas en sujeto y predicado, ¿vale? Y actividad número 7. Página 247, 6 y 7, ¿vale? La semana que viene, digo yo. En la próxima clase veremos la voz activa y la voz pasiva, ¿vale? Pues nada, espero que vaya todo bien. Si tenéis alguna duda me escribís, no tengáis problema. Y os pongo algún ejemplo, os explico e intento aclararos la duda, ¿vale? Así que nada, nos vemos el próximo día. Que vaya todo bien. Adiós.